Cordial saludo. El 6 de agosto de 1945 amaneció como cualquier otro día en Hiroshima, Japón. Es bueno que te suscribas al canal y me des tu like, porque esto es genial. A las 8:15 de la mañana, un destello de luz cegador iluminó el cielo. Los Estados Unidos habían lanzado una bomba atómica, con el nombre en código Little Boy, desatando un infierno que alteraría para siempre el curso de la historia humana. La explosión, equivalente a 15.000 toneladas de TNT, arrasó con todo en un radio de 2 kilómetros a la redonda. Los edificios se derrumbaron en polvo, y sus restos fueron consumidos por feroces incendios que se extendieron por toda la ciudad a tal grado que mucha arena quedó convertida en vidrio. Decenas de miles de personas perecieron instantáneamente, vaporizados por el extremo calor abrasador. Aquellos que sobrevivieron a la explosión inicial se enfrentaron a unas consecuencias horribles. Quemaduras cubrían sus cuerpos, infligidas por el intenso calor y la radiación. El bombardeo de Hiroshima marcó el comienzo de la era nuclear, una era definida por la constante amenaza de una destrucción inimaginable. En el corazón de Hiroshima, en medio de la bulliciosa ciudad, se encontraba una parroquia llamada La Asunción de Nuestra Señora, perteneciente a la Compañía de Jesús. Allí se albergaba a 4 sacerdotes jesuitas: el padre Hugo Lasalle, el padre Wilhelm Kleinsorge, el padre Hubert Cieslik y el padre Hubert Schiffer. Estos hombres, dedicados a su fe y al servicio de los demás, vivían vidas sencillas, atendiendo las necesidades espirituales de la comunidad local. La residencia de los sacerdotes, ubicada a tan solo 1 kilómetro de la zona cero, que es totalmente mortal, representaba un faro de esperanza en medio del caos del Japón en tiempos de guerra. Dentro de sus muros, los sacerdotes ofrecían misa, escuchaban confesiones y brindaban orientación espiritual, y siempre hacían el Santo Rosario. El padre Lasalle, el superior, era un hombre de profunda fe y un optimismo inquebrantable. El padre Kleinsorge, de nacionalidad alemana, poseía un intelecto agudo y un corazón compasivo. El padre Cieslik, conocido por su naturaleza jovial, servía incansablemente a los pobres y marginados. El padre Schiffer, el más joven, abordaba sus deberes sacerdotales con una dedicación silenciosa. La mañana del 6 de agosto comenzó como cualquier otra para los sacerdotes jesuitas. Se despertaron antes del amanecer, sus oraciones llenando las horas tranquilas antes del amanecer. A las 8:15 de la mañana, mientras el padre Schiffer preparaba el desayuno, un destello cegador de luz llenó el cielo. El aire crepitaba con una energía antinatural y un rugido ensordecedor sacudió los cimientos mismos del edificio. Los sacerdotes corrieron a las ventanas, solo para encontrarse con una escena de devastación inimaginable. El paisaje urbano, una vez familiar, había desaparecido, reemplazado por un vórtice arremolinado de fuego, escombros y devastación, como si un brazo robótico gigante hubiese arrasado con todo. Los edificios yacían en ruinas, sus restos esqueléticos consumidos por las llamas. Milagrosamente, a pesar de su proximidad al epicentro, los sacerdotes emergieron de las ruinas del templo tras la explosión inicial relativamente ilesos, solo con laceraciones en sus cuerpos. Conmocionados y desorientados, salieron a trompicones al caos, sus sentidos abrumados por las imágenes aterradoras y los olores de muerte y destrucción. Las calles, una vez llenas de vida, ahora estaban cubiertas de muertos achicharrados e irreconocibles tras los efectos del calor extremo. Inmediatamente después del bombardeo, los sacerdotes jesuitas se encontraron en un mundo transformado hasta ser irreconocible. A pesar de su propia conmoción y desorientación, los sacerdotes instintivamente tendieron la mano a quienes sufrían a su alrededor. Atendieron a los heridos, ofreciendo el consuelo que pudieron ante un dolor y una pérdida inimaginables. Rezaron con los moribundos, sus palabras un faro de esperanza en medio de la desesperación. Los días se convirtieron en semanas, mientras los sacerdotes trabajaban incansablemente entre las ruinas. Ayudaron a organizar los esfuerzos de socorro, distribuyendo alimentos y agua a los desesperados supervivientes. Consolaron a los afligidos, escuchando pacientemente sus historias de pérdida y supervivencia. A través de sus acciones, encarnaron el verdadero espíritu de su fe, ofreciendo consuelo y apoyo a aquellos que lo habían perdido todo. El bombardeo de Hiroshima había sacudido su fe hasta la médula,
obligándolos a confrontar las profundidades más oscuras de la naturaleza humana. A pesar de los desafíos, los sacerdotes encontraron fuerza en su fe y el uno en el otro. A pesar de todo, nunca perdieron de vista su misión de servir a Dios y a la humanidad. Una cuestión de milagros, la fe y la bomba atómica. La supervivencia de los 4 sacerdotes jesuitas, con su rectoría notablemente intacta en medio de la devastación generalizada, se convirtió en una fuente de asombro y debate. Muchos, incluidos los propios sacerdotes, vieron su supervivencia como un milagro, un testimonio de la mano protectora de Dios frente a una destrucción inimaginable. Otros, sin embargo, buscaron explicaciones más terrenales, atribuyendo su buena fortuna al azar o a la construcción única de su vivienda. Aquellos que abrazaron la narrativa del milagro encontraron consuelo en la creencia de que incluso en los momentos más oscuros, la intervención divina era posible. Los escépticos, sin embargo, cuestionaron la validez de atribuir la supervivencia de los sacerdotes a la intervención divina. Señalaron a los innumerables otros que perecieron en la explosión, víctimas inocentes cuyas oraciones no habían sido escuchadas. El debate sobre la supervivencia de los sacerdotes refleja una lucha más amplia para reconciliar la fe con las realidades de la era atómica. Si bien la verdadera naturaleza de la supervivencia de los sacerdotes puede seguir siendo un enigma, su historia ofrece un poderoso testimonio de la resistencia del espíritu humano. La sombra de Hiroshima, un punto de inflexión en la historia. El bombardeo atómico de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, marcó un profundo punto de inflexión en la historia de la humanidad. El evento marcó el comienzo de la era nuclear, una era definida por la amenaza constante de aniquilación global. El uso de bombas atómicas en Hiroshima, y 3 días después, en Nagasaki, puso fin de manera rápida y brutal a la Segunda Guerra Mundial. Japón, con sus ciudades en ruinas y su espíritu quebrantado, se rindió incondicionalmente a las fuerzas aliadas. Los bombardeos también encendieron un debate global sobre la moralidad del uso de tales armas. Independientemente de los argumentos, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki alteraron para siempre el curso de las relaciones internacionales. El mundo ahora vivía bajo el espectro de la aniquilación nuclear, la amenaza de la destrucción mutua asegurada que da forma a la política global y la estrategia militar. Un llamado a la paz. El legado de los sacerdotes en la era nuclear. La supervivencia de los sacerdotes jesuitas en Hiroshima les imbuyó un profundo sentido de propósito. Se convirtieron en testimonios vivientes de la resistencia del espíritu humano y del infinito poder de Dios. Su historia se convirtió en un llamado a la paz y la reconciliación en un mundo al borde de la aniquilación nuclear. Los sacerdotes compartieron sus experiencias como testigos de los horrores de la guerra nuclear. Viajaron por el mundo, hablando en conferencias y lugares de culto. Instaron a rechazar la disuasión nuclear y a abrazar un futuro libre de guerra nuclear. Desafiaron a los gobiernos a buscar la diplomacia y el desarme. Su fe inquebrantable inspiró a generaciones a trabajar por un mundo más seguro y justo. Hacia un futuro libre de armas nucleares. Lecciones de Hiroshima. 75 años después del bombardeo atómico de Hiroshima, el legado de ese fatídico día continúa moldeando nuestro mundo. La nube en forma de hongo, grabada para siempre en nuestra memoria colectiva, sirve como un crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias de las armas nucleares. Las historias de los sobrevivientes, como los 4 sacerdotes jesuitas, ofrecen un poderoso testimonio de la resistencia del espíritu humano. La amenaza de la guerra nuclear sigue siendo un peligro muy real y presente. Las tensiones globales continúan a fuego lento, alimentadas por la inestabilidad política y la desigualdad económica. La proliferación de la tecnología de armas nucleares aumenta el riesgo de uso accidental o intencional. Lograr un mundo libre de armas nucleares requiere cooperación internacional y un compromiso compartido con el desarme. La historia de los sacerdotes jesuitas de Hiroshima ofrece un faro de esperanza en estos tiempos inciertos. Nos vemos en el próximo video.